El día de hoy veremos el tema de prioridades ambientales, es decir, de cosas importantes en el ambiente. Las sociedades industrializadas generan una gran cantidad de productos innecesarios para el ser humano, es decir, hemos puesto de moda últimamente estar cambiando muy seguido de productos y para elaborar esos productos tenemos que sacar recursos de la naturaleza. Eso impacta directamente en el medio ambiente y en lugar de estar cambiando estos hábitos cada vez los practicamos más. Cada vez somos más consumistas. Nuestras acciones generan un impacto grave en el medio ambiente y esto puede ser irreversible, es decir, podemos llegar a un momento donde perdamos ciertos recursos que ya no podamos recuperar. Cada acción de los humanos en la naturaleza genera una reacción en cadena. Veamos este ejemplo. Cuando tú talas un bosque, sí, pierden los árboles, pero sin árboles no hay sombra. Sin sombra no hay sotobosque, que son los arbustitos pequeños que crecen debajo de los árboles, la vegetación que hay debajo de los árboles. Sin sombra tampoco hay humedad. Sin humedad no se pueden desarrollar los hongos, y los hongos son los que descomponen la materia orgánica para fertilizar la tierra. Por lo tanto, sin hongos no hay materia orgánica. Sin materia orgánica el suelo se vuelve infértil. Cuando el suelo está infértil, pues obviamente ya no pueden crecer ahí plantas y animales. Las plantas originales ya no pueden vivir ahí porque obviamente necesitaban las condiciones anteriores para desarrollarse. Por lo que nuevas plantas pueden aparecer, pero obviamente van a ser plantas que necesitan menos fertilidad que las plantas anteriores. Si ya no hay árboles, pues tampoco las aves tienen dónde vivir. Si ya no hay humedad, pues tampoco ya no hay insectos. Las aves, aparte de perder su refugio, perdieron su comida. Los animales que se alimentaban de las aves, pues también se ven afectados porque algunas aves se van a ir de ahí y ellos ya no van a tener que comer. Muchos animales emigrarán, es decir, muchos animales van a cambiarse de lugar, van a irse, van a abandonar ese espacio. Otros perecerán, es decir, otros van a morir. Muy pocos se van a adaptar a esas condiciones nuevas. Los bienes son los elementos de la naturaleza utilizados o consumidos por el ser humano. La naturaleza nos brinda muchos recursos. Hay recursos renovables que bajo ciertas condiciones pueden volver a renovarse. Por ejemplo, si tú talas un árbol y dejas que este árbol se recupere, después de cierta cantidad de años se va a recuperar. Si tú tienes 10 vacas y matas 7 y entre las 3 que te quedaron dejas machos y hembras, pasado cierto tiempo vas a recuperar las 10 que tenías en un inicio. Es decir, los recursos renovables son aquellos que puedes volver a tener, obviamente dándoles el espacio y el tiempo adecuado para que se renueven. Animales, plantas, el agua también es un recurso renovable porque si tú dejas que siga su ciclo, ella sola se está renovando. Pero obviamente, si tú no dejas esas condiciones, aunque sea un recurso renovable, se puede terminar. Hay recursos que no son renovables. El ejemplo más claro es el petróleo, es decir, tú tienes un yacimiento de petróleo, lo explotas. Cuando ya te queda poquito petróleo dices, voy a dejarle un tiempo para que se vuelva a reproducir ese petróleo, para que vuelva a hacerse más petróleo. Pues no, ya no se va a reproducir porque para poder formarse ese petróleo pasaron millones de años. Los minerales es otro tipo de recursos no renovables. Es decir, tienes una mina con oro, extraes la mayoría del oro y luego la dejas descansar unos años para que vuelva a producir más oro. Pues no, ya no puedes. Es decir, los recursos no renovables son aquellos que si tú malgastas, que si tú utilizas demasiado, aunque les des chance de recuperarse, ya no se van a recuperar.
Y existe otra clase de recursos por la que estamos apostando últimamente que se llaman inagotables. Quiere decir que por más que los uses, no los vas a agotar. Es por eso que últimamente están cambiando a este tipo de recursos para generar energía o para satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, el sol, el viento, la fuerza del agua, son recursos inagotables. Tú por más que uses el sol no te lo vas a acabar. Y si no lo usas, tampoco pasa nada. Es decir, ni lo estás desperdiciando, ni te lo vas a acabar si lo usas mucho. El viento también, si lo usas para mover ciertas turbinas o un barco o lo que sea, no te lo vas a acabar. Entonces esos son inagotables. Por eso ahora es importante apostar por este tipo de recursos y dejar descansar los recursos renovables y los no renovables para tratar de obtener energía de otra manera o para economizar y para ayudar al ambiente. Esa es una de las prioridades ambientales, buscar nuevas energías, buscar nuevos recursos, dejar que los recursos renovables se renueven, aprovechar de manera consciente los recursos no renovables porque el día que se terminen ya no los vamos a poder obtener de ninguna manera. Y también cuidar el agua es una prioridad ambiental. Recordemos que el agua es un recurso vital, es necesario para la vida en el planeta. La mayoría de los contaminantes del agua proceden de la industria, es decir, de las fábricas, pero también del hogar. Aceites, solventes, materia orgánica, restos de comida, heces, orina, todo eso proviene de nuestro hogar. La OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, señala que el consumo promedio de una persona tiene que ser de 80 litros al día. Sin embargo, hay personas que no tienen acceso a eso y hay personas que desperdician más que esa cantidad. El hecho de que te digan que tienes acceso a 80 litros al día no quiere decir que forzosamente te los tienes que gastar, sino que es lo necesario para que una persona viva sanamente. Depende de ti cuidarla. Hay ciertas acciones que puedes hacer para cuidar el agua, como utilizar detergentes biodegradables, no arrojar cosas tóxicas por el drenaje, tratar de ahorrar agua, regar las plantas al anochecer para que el sol no evapore tan rápido el agua. Es importante que hagamos conciencia de usar los recursos renovables y no renovables de una manera eficaz. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en el siguiente video.